Responde sí o no, blanco o negro, maduro o crudo. Si eres de ese tipo de personas que se bloquean en un cuestionario porque ninguna de las opciones encaja del todo contigo, bingo, estás preparada para entender este podcast. Y cuidado, que hablamos nada menos que de lógica difusa. Hoy, con Ander Goñi, matemático, investigador y profesor de la Universidad Pública de Navarra, descubrimos en verdad qué es la lógica difusa, por qué te importa y cómo influye la inteligencia artificial en la creación de redes neuronales. Bienvenido, Ander. Muchas gracias por la invitación. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Actualmente realizas la tesis doctoral en el NAIR Center, el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra, gracias a una beca de la Fundación Caja Navarra. Primera pregunta para ti, Ander. ¿Tus padres, tus amigos, saben a qué te dedicas? Saben que hago algo de matemáticas, que estoy en la universidad y en NAIR Center, como comentabas, haciéndolo el doctorado, y poco más. Porque siempre que te preguntan, con toda la buena voluntad, escuchan la palabra matemáticas, cierran de mente y no están dispuestos a entender qué es lo que estás diciendo. Entonces, pues está bien tener aquí a un público que quiere entender al menos qué es la lógica difusa o a qué me dedico. Bueno, vamos a hacer este podcast para que se lo enseñes a tus padres. Vale. Sepan a qué te dedicas y de paso todos nosotros comprender qué es la lógica difusa. Vale, pues la lógica difusa, para entenderla yo creo que primero tenemos que recordar un poquito qué es la lógica clásica, que básicamente es un mundo en el que solamente existe el sí y el no, el blanco o el negro, es decir, o todo o nada. Entonces nos podemos hacer un montón de preguntas y entre esas respuestas podemos encontrar cosas que no son ni sí ni no. ¿Hace calor? Pues algunos te dirán un poco, otros te dirán que no mucho. ¿Sabes qué es, por ejemplo, el rugby subacuático? Unos te dirán que no tienen ni idea de qué es eso. Otros te dirán, he oído hablar, entonces, y otros serán expertos en el deporte, por supuesto. Entonces, claro, ahí ya no es todo o sí o no. Hay una cierta medida que ya no es o un 0 o un 1, sino que encontramos numéricos que están ahí pues entre esos dos extremos. Los grises. Los grises, exactamente. Entonces, claro, hemos pasado de un mundo en el que todo era blanco y negro a encontrar grises y ahora tenemos que saber cómo se trabajan con esos grises. Y la lógica difusa es justo lo que estudia ese mundo nuevo. Vale, ponnos algún ejemplo más para que podamos entender por qué influye la lógica difusa y cómo podemos sumergirnos en ese mundo de grises. Vale, pues por ejemplo, podría ser las notas. Nosotros cuando ponemos notas a un alumno, ya no es que el alumno o no vale o vale, no es que saca ceros o dieces, sino que le asignamos unas notas en función de lo que ha conseguido y le damos una media, que es la medida usual que solemos considerar. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un alumno de 8, diremos, hombre, este alumno es bueno. En cambio, si la media es de 2, diremos, pues este nos ha aplicado mucho y tendría que esforzarse un poquito más. Entonces, lo que estamos haciendo es dar una medida que no es extrema para poder agregar toda la información que tenemos y dar un representante en este caso, de ese alumno. Entonces, aquí ya estoy hablando un poco también de funciones de agregación, que es en lo que me dedico. Entonces, dentro de la lógica difusa, yo me dedico a estudiar funciones de agregación, que es un poco eso lo que os decía. Cogemos un montón de información distinta e intentamos buscar algo que me represente toda esa información con un único valor. Perfecto. En el caso de las notas, lo mejor es un 10, pero siempre el número más alto es lo que estamos ansiando y buscando. No tiene por qué. No tiene eso. Bueno, ahí entraríamos en una cosa nueva que es el orden, ¿vale? Que el orden es muy influyente cuando nosotros trabajamos con los conjuntos en los que yo me suelo dedicar. Y, por ejemplo, si yo estoy hablando de contaminación, a menos contaminación para nosotros será mejor. Entonces, o por ejemplo, si yo te doy dos números al azar, 2 y 7. Si hablamos de notas, 7 es mejor que el 2. Sí. Pero si hablamos de el orden de llegada de una carrera, el 2 ha hecho podio, mientras que el 7 está ahí pues en el top 10, pero no ha conseguido el podio. Entonces, en ese caso, el 2 es mejor que el 7. Pues ahí le estamos dando la vuelta a la tortilla y para unas cosas es mejor 7, para otras cosas es mejor 2. O si hablamos de precio, yo prefiero pagar 2 que 7. Entonces, el orden lo eliges tú y en función del orden que eliges, pues ya construyes el resto de las cosas. Y tú estudias funciones de agregaciones y dices que es importante estudiar las propiedades de las funciones. ¿Por qué?
Las funciones de agregación, como decía, lo que hacemos es coger un montón de datos y asignarlos a uno. Entonces nosotros necesitamos, vamos a pensar lo que es un tornillo, ¿vale? Que lo que está haciendo es ensamblar dos piezas distintas. Nosotros cuando vamos a una ferretería y decimos, oye, yo quiero un tornillo, el ferretero te va a decir, o ferretería te va a decir, ¿y para qué lo quieres? Entonces, no es lo mismo si yo necesito un tornillo para coger dos piezas de madera y juntarlas, que si la necesito para un microchip, que si necesito algo grande para una máquina de una industria, una empresa, o para ir al espacio, para meterlo al agua. Entonces, cada uno de esos tornillos va a estar hecho de un material distinto, va a tener unas propiedades distintas, va a ser más grande, más pequeño, un material, otro. Entonces, para ir a crear un avión o una máquina espacial, yo necesito tornillos. Entonces, claro, esos tornillos tienen que tener unas propiedades muy particulares. Cuando nosotros hacemos unos modelos de inteligencia artificial, unas aplicaciones, unas redes neuronales, las funciones que tengo dentro van a necesitar tener unas propiedades que sean buenas para nosotros. Entonces, yo lo que hago es estudio las funciones, qué propiedades tienen, y luego, cuando alguien que está haciendo el diseño necesita una función específica, va a la lista de funciones que conocemos, mira las propiedades que tienen y de ahí seleccionar las que a ellos les conviene. Claro, Ander, pero aquí ya no estamos hablando de tornillos blancos o negros, por ejemplo, o que aguanten bien el calor o que no aguanten, sino que en algunos casos tienes que tener en cuenta muchos factores, ¿no? ¿Es ahí cuando desembocamos en lo que llamas el hipercubo? Sí, efectivamente. Bueno, el hipercubo realmente es una estructura, un montón de datos, ¿vale? Por ejemplo, si tú vas al médico, un médico te hace un análisis de sangre, te mide, te pesa, te hace un montón de... te calcula un montón de datos. Y tú eres el paciente 1. Luego va a llegar otro paciente y va a hacer el mismo estudio. Paciente 3. Entonces, para cada paciente nosotros tenemos un montón de datos. Si yo tengo un montón de pacientes, al final lo que tengo es una tabla ordenada y en cada coordenada vamos a tener información. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ese tipo de estructura, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos el hipercubo. Claro, ahí lo que estamos haciendo realmente es pasar a dimensiones enormes. Y lo que nosotros ya nos cuesta muchas veces en matemáticas cuando estudiamos en la universidad o en el instituto, que lo hacemos con una dimensión, pues es extrapolarlo a un montón de dimensiones y ahí la cabeza ya no es visual. Entonces es muchísimo más complejo, pero sí, sería como un poco el paso que hacemos. Y las propiedades que conocemos muy bien en una dimensión las tenemos que generalizar y muchas veces no es una generalización única. Entonces tenemos que ver cuál es la que a nosotros nos conviene, cuál es la que estamos trabajando y en función de eso pues ya ir distinguiendo las funciones en función de qué extensión es la que satisface. Claro, y luego también qué influencia tiene, ¿no? Nos imaginamos en ese caso del médico, si el colesterol sube, por ejemplo, ¿cómo afecta, ¿no?, al resto de datos? Imagínate que la media de la población, lo que dices, el colesterol se dispara. Pues ahí dices, joder, igual el alimento que está viniendo o con el que se está cocinando tal ha perdido calidad. O de repente vemos que hay como unas toxinas en el agua y vemos como efectivamente esa media de lo que sea sube. Pero claro, también podemos coger datos que no sean como lineales, en el sentido de yo cojo el peso, hago la medida del peso, yo cojo la altura, hago la medida de la altura. Pero también tenemos el IMC, el índice de masa corporal, que ahí yo no cojo uno de los datos del paciente, sino que hago una mezcla y con esa mezcla saco un resultado. Entonces, claro, la cuestión es que cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas aún se complican mucho más las funciones. Entonces, claro, tenemos que ser muy coherente con qué información metemos, cómo la trabajamos y el resultado que buscamos, qué coherencia tiene que tener o qué propiedades tiene que tener para saber muy bien cómo trabajarlo. Y todo ello con la fortuna de que estamos en la era de los datos, ¿no? Sí. Tenemos que poder trabajar con este tipo de funciones porque la cantidad de datos masivos que llegan a cualquier empresa, a cualquier centro de investigación es enorme. Claro, pero es el oro, eso sí, hay que saber exprimirlo para que ese líquido valioso salga, ¿no? Sí, lo podríamos ver así. Ander, ¿por qué es esencial la lógica difusa para trabajar con inteligencia artificial, con machine learning, con big data? Vale. A ver cómo explico esto. Te veo sudar casi. No tiene que ser fácil, ¿no? Para un experto en lógica difusa, allanar los terrenos, los conceptos. No, y además, claro, como bien has dicho al principio del podcast, yo soy matemático. Mi estudio está centrado en la teoría y si está la pregunta lógica que me hace todo el mundo es ¿y para qué sirve? Vale, entonces, como decía, yo realmente estoy estudiando tornillos. Entonces el tornillo sirve para juntar dos cosas. Luego ya puedes ensamblar
con un montón más de materiales, con un montón de información y creas un avión, pero el tornillo es lo que yo estudio. Entonces, cuando se habla de aplicación, hay que tener esto en cuenta. Claro, Ahora bien, tú generas el sistema para que otros luego lo apliquen. eso es. Yo creo las herramientas que luego ellos usan para ensamblar pues, modelos de inteligencia artificial, lo que sea. ¿Por qué es importante la lógica difusa aquí? Ya no es todo sí o no. Por ejemplo, podemos hacer un programa, un modelo matemático, una red neuronal, que lo que quiere hacer sea identificar un objeto. Pues pongamos una cantimplora. Lo primero que yo tengo que hacerle es enseñarle. Pues vamos a pensar, una red neuronal, por ejemplo, es un niño pequeño. Cuando él ya ha aprendido que es una cantimplora, yo le voy a poner fotos, pero le voy a poder poner fotos en unos sitios distintos, más luz, menos luz. Entonces, él te va a detectar, pero no te va a decir 100% seguro es una cantimplora, te va a decir estoy casi seguro, estoy 85% seguro que eso es una cantimplora. Pero, claro, si yo no tuviese la lógica difusa, si no tuviese esos valores posibles, sería o estoy 100% seguro que no es, o estoy 100% seguro que es. Entonces, claro, el momento que nosotros metemos más valores es cuando realmente estamos sacando esa información de sí, no estoy tan seguro, no estoy... Entonces, claro, lo que se suele hacer, y muchas veces es lo que se busca, es refinar esos modelos para que ese 85% se convierta en un 99% seguro. Conforme en la red neuronal, en este caso, va aprendiendo, está más segura de lo que está diciendo, y ese 85%, que fue, vamos a poner, en 2026, igual en 2030 es un 99,99% seguro de que es, o un 100%. Entonces esa es un poco la utilidad de poder meter más valores ahí en medio. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Cuando te metes y te sumerges entre tantos datos, agregaciones, funciones. Para mí no sé si lo más difícil o lo que menos me gusta es la redacción de artículos como tal. A mí el tema de estar leyendo, investigando, pensando, me encanta. Y ya cuando tienes que sentarte a escribirlo, a pensar cómo decirlo, cómo contar la historia para que otra persona que no ha hecho el trabajo lo entienda, para mí eso es muy complicado. Pero bueno, ahora por ejemplo llevo 3 semanas o así atascado con buscar un ejemplo. Hay una propiedad que estoy casi seguro que falla. Entonces estoy buscando un ejemplo que me confirme que falla. Llevo 3 semanas y todavía no lo he encontrado. Entonces también es frustrante cuando llevas ahí que te despiertas a la noche y estás dándole vuelta a la cabeza y no descansas bien. Es complicado, pero bueno, a mí me gusta, es entretenido también. ¿La inspiración dónde te llega? Pues eso ya sí que es una cuestión un poco compleja. En la ducha me suelen llegar muchas veces y, por ejemplo, el año de la pandemia que estábamos encerrados, está haciendo el TFG, está bloqueadísimo, nos dejaron salir y siempre salía con un cuaderno, un boli y un lápiz. Entonces me iba a dar paseos, este año actualmente también lo hago a veces, cuando estoy muy bloqueado, y me voy al campo, doy una vuelta y de repente se me enciende la bombilla, me siento y empiezo a escribir todo en la libretica. Eso, sabes que hay una corriente desde Grecia, desde la antigua Grecia, que decían como que el movimiento del andar era lo que estimulaba el pensamiento, con lo cual hay ciencia detrás de eso que te pasa. Por último, te invitan a una boda, te sientas en una mesa, el de al lado te dice, hombre, pues yo soy fontanero, ¿y tú? ¿Qué le contestas? Yo diría que soy estudiante de doctorado de matemáticas. Hasta ahí. Y seguramente la respuesta sería, estáis locos. ¿Y por qué le dices, a ti la lógica difusa te importa en tu vida? Esa sería una muy buena reflexión. O sea, si me hiciese esa pregunta, yo le diría, pues porque realmente cuando estamos usando cualquier aplicación de móvil, cuando estamos usando hoy en día, cualquier modelo de inteligencia artificial, que los usamos todos, sin la lógica difusa casi sería imposible tener esas aplicaciones o esas ventajas que tenemos actualmente. Necesitamos la lógica difusa para nuestra vida, tal y como es actualmente. Ander, un gusto, un placer. ¿Nos contarás qué te dicen en casa cuando escuchen el podcast? Ya os diré, ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.